Bienvenidos, soy Hugo Mendoza, esto es La Batalla Legal y estamos por CTV Perú, el canal 20.4 de señal abierta. El día de hoy vamos a tratar el caso del expresidente Alberto Fujimori, uno de los casos emblemáticos para nuestra justicia peruana, sobre todo por la trascendencia que generó y, como todos recordarán, ha sido televisada día tras día el juicio oral que llevó a cabo el expresidente Alberto Fujimori y finalmente terminó en una condena por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Para ver esto y otros casos más del expresidente Alberto Fujimori, el día de hoy tenemos como invitado al abogado Mario Amoretti Pachas, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, como hemos anunciado, el caso Alberto Fujimori fue uno de los casos, si se quiere, que empezó a transmitirse por la televisión, porque usted nos contará con su experiencia y su larga trayectoria, si es que se recuerda usted si otro caso se ha transmitido de manera similar. Mire, este fue casi televisado de forma continua en las audiencias que se llevan a cabo. Uno de los casos en los que anteriormente concitó la atención pública fue el juicio oral en el caso de Luis Banquero Rossi, a raíz del homicidio. Se lo digo porque con mi maestro, el doctor Roy Freire, defendíamos a la parte civil. Y ahí teníamos 2 audiencias a la semana, un juicio que duró como cerca de año y medio. La publicidad televisiva fue abundante. Luego ya vino este caso de Fujimori, en las que se llevan a cabo también audiencias. Tuve oportunidad de ir en una audiencia acompañando a un ex jefe de la Casa Militar a que preste su declaración testimonial. De tal manera que este proceso sí, además de concitar la atención pública, era llamaba la atención más que nada a los que teníamos que ver con los procesos penales. Y fue quizás una de las primeras sentencias en la que se aplicó la prueba indiciaria. Es decir, no había pruebas documentales, no había prueba directa contra Fujimori, entonces se aplicó la prueba indiciaria y entre ellos de que él había llevado adelante la ley de amnistía. Luego que él había ascendido a Martín Rivas. Luego de que él había dado una atención muy especial al Grupo Colina. Y sobre todo porque inclusive se comentaba de que una de las camionetas que se utilizó para llevar adelante el crimen de Barrios Altos pertenecía a Santiago Fujimori. Entonces, hubieron varios datos o indicios que daban lugar por su cantidad y calidad a la aplicación de la prueba indiciaria. Correcto, prueba indiciaria, como usted bien ha enumerado, uno a uno, que sirvió, digamos, para sustentar su condena como autor del delito de los casos Barrios Altos y La Cantuta, porque no había otra manera de cómo encontrar una prueba directa o vincularlo de manera directa que el expresidente Alberto Fujimori haya dado una orden directa, valga la redundancia, para ejecutar esos asesinatos. Exactamente, se le aplicó la autoría inmediata. Correcto. Es decir, que él tenía el dominio del hecho para los que ejecutaron el delito de homicidio. Y allí, indudablemente, que jugó un papel importante Vladimiro Montesinos, que fue el que tenía la conexión directa con Grupo Colina, de tal manera de que fue una sentencia desde el punto de vista procesal penal muy reconocida porque la aplicación de la prueba indiciaria. Y a partir de ese momento ya los jueces y fiscales ya tuvieron la oportunidad de aplicar esta prueba indiciaria. Correcto. Para otros casos. Entonces tenemos desde el lado procesal, ¿no?, la prueba indiciaria, y desde el lado penal
tenemos de la parte general la autoría La mediata. autoría también. Entonces, la prueba indiciaria más la autoría mediata sustentó la autoría de Alberto Fujimori en estos Como asesinatos. autor y aplicarle la pena de 25 años, que era la máxima existente en aquel entonces. Correcto. En el año 90. Otro aspecto que causó polémica sobre esta condena es que muchas personas o sector de la población ha confundido esta condena como un delito o una condena de lesa humanidad. De ninguna manera. Y si quienes estaban en esta posición de considerarlo como autor de un delito de lesa humanidad, están en un clarísimo error. ¿Por qué no un delito de lesa humanidad? Una sentencia tiene tres partes. Una sentencia, una parte positiva, una parte considerativa y el fallo. Tenemos nosotros que en la parte considerativa, en esta sentencia, se hace mención de que en todo caso podría haberse aplicado el delito de lesa humanidad. ¿Y por qué no se pudo aplicar? Porque ya el Tribunal Constitucional señaló, teniendo en cuenta el Estatuto de Roma, teniendo en consideración la legislación que se había llevado o declarado sobre este particular, recién dijo el tribunal que esto era aplicable a partir del año 2003. Y lo más importante, y eso es lo que tenemos que ver, tuve un debate, digamos, con un constitucionalista, se ve de que esta sentencia, además de los fallos, lo más importante es el fallo, la resolución final. Y la resolución final dice, se condena a Alberto Fujimori por delito de homicidio calificado. En ningún momento la sentencia, en el fallo, hace mención de lesa humanidad. Y aquí, para aclarar un poco al público que nos está viendo, por dos principios elementales y que usted como profesor en Derecho Penal conoce muy bien. Uno, porque al momento en que se dieron los hechos, no estaba regulado como delito el llamado de lesa humanidad. Así es. Y esto se aplica al principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad, doctor? El principio de legalidad es justamente que solamente se le puede imponer una pena y sancionar a una persona siempre que esté descrita de manera expresa e inequívoca en la ley. En el momento que se dieron en los el momento que ocurrieron los hechos. Y es por eso que llama la atención de que una de las razones para negarle el indulto es que él ha cometido delito de lesa humanidad. Y es una arbitrariedad, por decirlo menos, de que se le niegue a él un indulto humanitario sosteniendo de que él ha cometido lesa humanidad, cuando eso no estaba legislado en el momento en que se ocurrieron los hechos. De tal manera que no se le puede aplicar una ley, no se le puede decir que él ha cometido lesa humanidad cuando eso penalmente no estaba legislado. Y por un principio muy básico, los que conocemos el derecho penal, el principio de legalidad. Pero aquí usted, como bien ha señalado, existe un hecho, como bien lo dice usted, por lo menos arbitrario, de que para negar el indulto, ya que lo puso en tema, se sustenta que no se le debería dar porque habría cometido delito de lesa humanidad. Si estamos quedando claro que no cometió delito de lesa humanidad por esta aplicación del principio de legalidad, ¿qué efectos tiene esta documentación, esta resolución que se sustenta en un supuesto delito por el cual no fue condenado, nada menos para negar el indulto? ¿Cuáles son esos efectos en ingresar un hecho que no es cierto? Desgraciadamente, como es una decisión política por parte del presidente, y en el caso de Kuczynski, se declaró nulo esa resolución que disponía el indulto, basado en el de lesa humanidad, pero basado en que hubo un arreglo entre Kenji Fujimori y Mamani. Pero ahí hay algo que debemos tener en consideración. Ya la Corte Suprema ha establecido lo siguiente, que para los efectos de llevar adelante y establecer la responsabilidad de una persona, hay que tener en cuenta el agente provocador. ¿Esto qué significa? Y en esta sentencia hacen mención de un delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad. Y ahí
se sostiene esta sentencia, fue la mujer, fue la joven quien incitó y llevó adelante que se produjera esta relación sexual. Entonces, si ella provocó, ella insinuó, ella instigó para los efectos de llevar a cabo esta relación sexual, el hombre no tiene responsabilidad penal. Aquí tenemos otra situación. Se dice que los policías son autores de homicidio calificado, asesinato, etc. Pero no toman en cuenta la provocación por parte de los terroristas, porque llamemos la cosa por su nombre. El incendio a los locales públicos como el Poder Judicial, la Fiscalía, la toma de aeropuertos, son actos de terrorismo. Y eso lo dice claramente Naciones Unidas y lo dice la ley antiterrorista. Entonces no se toma en cuenta este agente provocador. Y en el caso de Mamani, él provocó para que Kenji Fujimori cayera en este acto que posteriormente fue considerado como una corrupción y sirvió para anular esta resolución en la que se disponía el indulto de Fujimori por parte de Kuchik. Hablando del indulto de Fujimori como lo está tocando, se me viene a la cabeza los fines de la pena. Y usted también como profesor conoce la teoría de la pena y los fines de la pena. Explíquenos, por favor, de manera muy clara, como usted lo sabe hacer, en qué consiste los fines de la pena, para qué se impone una pena, qué se busca cuando se impone una pena. ¿Se busca anular a la persona? ¿Se busca desaparecerlo de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que busca el Estado cuando impone una pena? Aplicarle una sanción. Pero esta sanción que se le impone tiene que ser bajo los cánones de la proporcionalidad y razonabilidad. Pero señala la Constitución que toda pena da lugar a que en su momento la persona que ha sido objeto de una sentencia condenatoria sea rehabilitada, sea reeducada y sea en su momento redimido a la sociedad. De tal manera de que a una persona que ha sido objeto de una sentencia condenatoria no se le puede dar la estigmatización respecto a que ya no tiene ningún derecho. Tan es así que en el artículo 69 del Código Penal, que señala la rehabilitación, cumplida la pena, se anulan todos los antecedentes. Y esa persona que ha sido objeto de una sentencia condenatoria no tiene ningún antecedente y puede ya insertarse en la sociedad sin ningún problema. Pero en el caso de Fujimori no solamente se llegaba a eso, sino que políticamente se insistió y se consiguió que se declarara nulo el indulto. El indulto es el perdón de la pena, es una facultad del presidente de la República, que en el caso de Crucillat y en el caso de Fujimori se dictaron resoluciones que anulaban lo que había dado el presidente de la República, tanto Alan García como en este caso Kuczynski, respectivamente. Allí, en realidad, esos tienen la condición de cosa juzgada. Y sin embargo, políticamente se anularon cuando la Constitución no lo faculta. Terminada ya el concedido el indulto, ya nadie lo puede mover, pero... Podríamos hablar de una interferencia de poderes, porque como usted bien ha señalado, nos ha explicado muy lúcidamente la teoría de la pena, para qué sirve la pena, como bien señaló usted, para rehabilitar, reeducar, resocializar y reincorporar a la persona a la sociedad, ¿no? Recuperarlo. Por supuesto. Y una vez logrado esto, se borran todos sus efectos, porque no debe haber una estigmatización en las personas que cumplen una condena. Y una manera de eliminar estos efectos y lograr también eso, esto es el indulto. Y como bien ha señalado usted, es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, que adquiere, como usted bien ha señalado, ¿no?, la calidad de cosa juzgada. Dicho eso, si es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, como usted lo acaba de señalar en los casos de Crucillat y otros más, ¿no?, que se han podido dar y que no han tenido probablemente la misma suerte que la de Alberto Fujimori, sobre esa decisión tomada del Poder Ejecutivo, el indulto, el perdón, ¿no?, como se conoce históricamente, que viene desde la época de la monarquía, el Poder Judicial, al ponerse a analizar
y finalmente anular una decisión del Ejecutivo, única y exclusivamente potestad y facultad del Ejecutivo, podríamos pensar que hay una interferencia de poder. Es que aquí no hubo una decisión judicial, hubo una manipulación política, donde se consideraba de que él había cometido lesa humanidad y que ese indulto había sido otorgado en virtud de la comisión de un hecho delictivo, es decir, ese acuerdo entre Mamani y Keiji Fujimori. Pero a la verdad, aquí, en realidad, desgraciadamente, determinadas situaciones se llevan a cabo en base a una presión política mediática. Los medios de comunicación llevaron a ese extremo y sobre todo que en realidad recuerdo que una vez fui entrevistado sobre este particular y di esta opinión, lógicamente que no trascendió. Yo no soy fujimorista, nunca he obtenido ningún beneficio de Fujimori. En algunos casos he criticado estas determinadas actitudes de Fujimori y los fujimoristas, pero a mí no me puede tildar. Me dijeron en una oportunidad cuando evalué a un fiscal que fue desaprobado, salieron los de la ONG APRODE y DL para decir que yo era un fujimorista, montesinista y abogado de la corrupción. Entonces, cuando demostré que tenía la razón, un medio de comunicación me dedicó una página con el titular "A Moretti defendió tal". Y cuando demostré de que había actuado legalmente en esa evaluación, me sacaron así un recuadro, ni siquiera un octavo, de una décima parte de que yo tenía la razón. Para tergiversar su posición profesional, objetiva, porque, digamos las cosas como son, como usted lo dice. El hecho que toquemos estos casos de manera técnica, profesional, científica, desde nuestro frente como abogados, y podamos asumir una postura jurídica y hasta podemos decir también política cuando se tratan de políticos o altos funcionarios, no quiere decir que seamos pues pro-fujimoristas o seamos fujimoristas o que comulguemos con sus intereses, sino lo que estamos haciendo es dar una opinión profesional, porque más allá de los colores políticos que se pueda tener y las emociones y todo lo demás, lo que nosotros debemos hacer, y esto es la razón de ser de este programa y la invitación a usted como profesional y especialista en derecho penal, poder transmitir a la población información objetiva, profesional, veraz, para que puedan sacar sus propias conclusiones. Pero lamentablemente, como usted ha señalado, en nuestras últimas décadas se ha utilizado a los medios de comunicación televisiva, escrita, para que tumbarse, por decirlo menos, ¿no? Para lapidar a sus opositores que no comulgan con sus intereses. Y como usted bien ha dicho, le sacaron en una página para desvirtuar todo lo que usted ha dicho, para de alguna manera ponerlo en una situación incómoda, pero cuando se logró demostrar que usted tuvo una opinión netamente objetiva, le sacaron solo un pedazo de menos de una página. Un recuadro de 10 centímetros. Pero eso no nos va a callar para poder seguir opinando de manera profesional. Por supuesto. Y yo siempre sostengo de que en temas de actualidad, alguna invocación, desgraciadamente el Colegio de Abogados no dice una sola palabra de Lima sobre este particular, pero siempre he manifestado, hagamos docencia, para que la población tenga conocimiento los alcances de una ley, los alcances de los proyectos, y no que se deje llevar por manipulaciones políticas y mediáticas. Correcto. Y en esa línea de conversación, doctor, otro caso que también ha levantado mucha polémica y sobre todo de un sector para poder generar toda una corriente de opinión en contra del expresidente Alberto Fujimori y satanizarlo. Repetimos, no somos fujimoristas ni pro-fujimoristas, sino queremos analizar la información de la manera más objetiva. Es el caso de las esterilizaciones forzadas.
Usted, de su experiencia y también ha tenido conocimiento por los medios de comunicación y de estos casos de esterilizaciones forzadas, que actualmente sigue durante tantos años llevándose a cabo una investigación y hace poco el expresidente Fujimori acaba de declarar también. Y dice que es ha sido un programa de salud, más no una política de Estado, las esterilizaciones forzadas. ¿Qué opinión le merece, doctor? Yo considero de que en realidad se está exagerando. Ya esto prácticamente había sido archivado, se ha vuelto a revivir judicialmente para vía prescrito, porque el Código Penal señala que en todo caso los hechos delictivos prescriben a los 20 años. Y esto ya ha pasado en exceso, los 20 años. Y más aún, el día de ayer se ha promulgado una ley en la que la suspensión de los plazos de prescripción es un máximo de 1 año. Y se dice, no, aquí se está protegiendo a la corrupción al dar esa ley. Por favor, los casos de prescripción se duplican cuando afectan el patrimonio del Estado. Y son funcionales. Y de tal manera que pasan 20, 30 años para que recién prescriba un caso de corrupción. En los casos de corrupción, delitos graves. Pero aquí gran parte de la población peruana que ha tenido procesos judiciales y se ha dilatado esta situación, en realidad el haber señalado expresamente 1 año, porque se dice que con la investigación preparatoria se interrumpe, que con las interrupciones de procesos administrativos que se sigue, un antejuicio, etcétera, demora este proceso, o una extradición, pero son contadísimos los casos, pero no en cuanto afectan al patrimonio del Estado. Y además, estas esterilizaciones en las casas de la hubo amenaza, hubo violencia, han utilizado a muchas personas para los efectos de que me amenazaron, me obligaron, yo no quería que se me esterilizara, me hicieron dormir, me pusieron en estado de inconsciencia y ahí se llevaron a cabo actos que como una operación para fin de que yo no pueda gestar algunas declaraciones. Y esto pues en realidad va más allá de lo correcto. normal. Aquí la Fiscalía que está llevando a cabo esta investigación pues tiene, si quiere realmente encontrar responsabilidad o también falta de responsabilidad, pero si su tesis incriminatoria la considera sólida, el reto que tiene o que tendría es poder vincular al expresidente Alberto Fujimori con elementos de convicción, elementos de prueba directa que él haya dado una orden o una política de Estado, como se pretende decir, para hacer esterilizaciones forzadas. De no encontrar esos datos objetivos que lo vinculen con esa decisión, ¿se podría lograr una responsabilidad, una condena? Del momento que el nombre lo dice, no necesitamos ser abogados, esterilizaciones forzadas. Es decir, yo obligo a una persona mediante la violencia o amenaza a que sea esterilizada, a que sea sometida a una operación con la finalidad de evitar que siga procreando más hijos. Eso es lo que tiene que demostrarse. Y en realidad, sí, esto fue una salud pública porque desgraciadamente los sitios donde impera la pobreza y hasta el momento no se reduce, justamente por el número de hijos que tienen. No tienen trabajo, no tienen cómo alimentarlos. Entonces, ¿qué buscó el gobierno de aquel entonces? Una situación de cómo dictar políticas de salud con la finalidad de que esto no prosiga. Desgraciadamente aquí intervienen las ONG para presionar única y exclusivamente para que se prosiga procesando a Fujimori y a su entorno, con la finalidad de decir, bueno, ahí están los fujimoristas, están procesados y Keiko, el anti-Keiko ha rendido sus frutos en las elecciones. Vuelvo a repetir, no soy fujimorista, pero doy mis opiniones en algunos casos sobre política porque a la verdad hablo como un ciudadano común y corriente. Correcto. Y en este caso de las esterilizaciones forzadas, como usted bien acaba de señalar, no es fujimorista,
Tampoco mi persona es fujimorista ni pro-fujimorista. Lo que queremos, repito, es analizar la información de manera más objetiva y profesional. En ese sentido, lo que sí estamos claros es que de todas maneras es un acto condenable y reprochable forzar a una mujer a hacer algo en contra de su voluntad, y en este caso como las esterilizaciones forzadas que se hayan dado sin su consentimiento. Eso de ninguna duda es reprochable, doctor. Lo que aquí se está discutiendo es hasta qué punto las autoridades, y nada menos el expresidente de la República, Alberto Fujimori, tenía o no vinculación directa o decisión o capacidad de decisión finalmente para decir con dolo, con conocimiento y voluntad, esterilicen a B, C persona o mujer de manera forzada y sin su consentimiento. Ese es el reto de la Fiscalía para poder lograr una condena. De lo contrario, este caso, pues aparentemente si no se logra superar este obstáculo y lograr la Fiscalía con esta investigación, desde nuestro punto de vista profesional, pues no podría lograr ni siquiera llegar a una acusación. No, y sobre todo, así de simple, esterilización forzada. Se obligó a una mujer bajo violencia o amenaza para someterla a una operación y dar lugar a que ya no pueda tener hijos. Es ahí donde tiene que ir. Ahora, que se hayan dado sin su consentimiento también está documentado por la Defensoría del Pueblo, y también aquí hay una exageración porque se dice que son 300.000 casos y la verdad que son mucho menos. Repito, son condenables dichos actos, ir en contra del consentimiento de la mujer, pero volvemos a los hechos. Fue una política de Estado, hay una vinculación directa del expresidente Alberto Fujimori. Estamos analizando el caso desde un punto de vista jurídico penal, no desde un punto de vista político, que quede bastante claro. ¿Se pudo haber dado? Sí. ¿Hay casos documentados? Sí. Pero ¿quién realmente es el que ejecutaron esos actos? ¿Quién tenía, como se dice en el tema penal, el dominio del hecho? ¿El presidente? ¿El ministro de Salud? ¿O hasta el director de un hospital? ¿O finalmente el médico que directamente estaba ejecutando la intervención quirúrgica? Entonces, si se han dado estos casos de esterilizaciones forzadas en contra del consentimiento de la mujer, pues que se identifiquen a aquellas personas que realmente cometieron este acto, realmente, como decimos, condenable y aquí reprochamos. Ojalá que algún día aquí en nuestro país, como digo, nosotros sabemos, pues te digo, mis alumnos, cuándo entramos a un proceso penal, pero no sabemos cuándo salimos. Y justamente para eso se debe tener la plena seguridad de que nuestros fiscales van a actuar con objetividad y nuestros jueces con imparcialidad. De lo contrario, lejos de generar seguridad jurídica, estamos generando incertidumbre, que es todo lo contrario de un Estado de Derecho y sobre todo un Estado constitucional actualmente de derecho y sobre todo pues, en una democracia como debe funcionar las instituciones de manera más correcta posible y nada menos que la administración de justicia. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a una pausa comercial. Estamos en La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes.
Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial. Esto es La Batalla Legal por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Para los que recién han sintonizado el canal y están viendo este programa, estamos tratando el caso del expresidente Alberto Fujimori, analizando los actos de corrupción y de asesinato en los que se ha visto involucrado, así como también el aspecto político. Nuestro primer invitado, analizamos un tema netamente jurídico-penal. Ahora, para complementar y profundizar un poco más en el análisis del caso que estamos tratando, ahora tenemos como invitado al doctor William Oblitas Villalobos, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Hugo, muy gentil. Y obviamente también gracias a tu equipo por permitir que el día de hoy podamos discutir este interesante tema, ¿no? Así que a tus servicios. Correcto. La primera pregunta, desde su especialidad, que es materia constitucional, convencional, es el tema tan discutido y controvertido y que se ha generado toda una corriente de opinión sobre los delitos que se le ha condenado al expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. A estos hechos, un sector, repito, de la sociedad y toda una corriente de opinión los ha denominado delitos de lesa humanidad. ¿Realmente ha cometido delitos de lesa humanidad? ¿O es que es un delito solamente de asesinato por el cual finalmente fue condenado? ¿O por qué no calificar de lesa humanidad o por qué sí calificar? Sí, interesante la pregunta porque de acá a un tiempo se va a reactivar esta discusión, es más que seguro, debido a que existe la posibilidad de que en alguna oportunidad no muy lejana se vuelva a solicitar justamente el pedido de indulto por parte de los familiares con respecto al expresidente. Es innegable, así que se va a reactivar este tipo de tema, es innegable. Ahora, para ir en concreto y exponerlo en lo que sí está de acuerdo tanto un extremo de la población o de la doctrina como el otro, lo que podríamos decir es de que de manera literal, textual y expresa no se encuentra dentro de la parte resolutiva de la sentencia alguna condena por delitos de lesa humanidad. El mismo César San Martín, en el año 2018, en una entrevista ante la República, que fue rebotada en diversos medios de comunicación, él indica que no fue condenado el presidente de la República o el expresidente de la República por delitos de lesa humanidad, ¿no? Ahora, lo que sí acontece es de que en el considerando 717, la página, la
tras antepenúltima página de la sentencia, los magistrados de ese entonces sí desarrollan el tema de lesa humanidad y lo que indican es que configuraría justamente delitos de lesa humanidad, pero más no está tipificado como tal. Y ojo, no solamente no está tipificado porque en ese momento no existían en el Perú las normas que regulen justamente los delitos de lesa humanidad, sino que a su vez se están olvidando algo muchas personas o muchos juristas que opinan sobre ese tema, es de que cuando se trae al presidente por medio de la extradición, en el cuadernillo no existía justamente la tipificación de la extradición por delitos de lesa humanidad. Se le trajo al presidente para responder por los delitos, en sí fue por 5, pero ninguno de ellos habían delitos de lesa humanidad. Es por eso que cuando se le juzga por homicidio calificado, se le condiciona o se le sentencia justamente por esos parámetros. Entonces podríamos decir que lo que se hizo finalmente al no condenarlo, primero no podían por un respeto al principio de legalidad. No solamente porque no estaba tipificado, como bien señalas, en nuestra normativa interna, sino además que no estaba como condición para la extradición como un delito más por qué juzgar. En buena cuenta, lo que habría generado esta confusión es ese desarrollo que mencionas que el colegiado que juzgó y terminó condenando hizo por lesa humanidad. Y se malinterpretó. Exacto, es más, si hubiera existido o si se hubiera dado, pues esa sentencia se hubiera anulado fácilmente, ¿no? Porque hubiera configurado delitos que no se encuentran en el ordenamiento jurídico y además que hubiera trascendido o descollado los límites o parámetros que se habían establecido en la extradición, ¿verdad? Entonces, ese considerando 717, que lo coloca San Martín, pero de manera descriptiva, ha sido reconocido justamente por los abogados, inclusive de las víctimas del caso Barriosueltos y la Cantuta, o el defensor de las víctimas del caso Barriosueltos y la Cantuta, que en este caso es Ronald Gamarra, ¿no? Inclusive ha tenido un artículo al respecto en el cual él reconoce. Ahora, lo que dice es que se debe adherir porque en las jurisdicciones internacionales o precedentes internacionales, pues esos hechos sí configuran. Y el Estatuto de Roma, ¿no? Claro, dentro de ellos obviamente el Estatuto de Roma, dentro de ellos casos que se han dado justamente con anterioridad, dentro de ellos reconocimientos también de la Corte Interamericana con respecto a delitos análogos que se habrían cometido como delitos de lesa humanidad. Pero si nos vamos a la literalidad, a la legalidad, a la taxatividad justamente de la sentencia, no podría haber existido, no existe y tampoco puede ejecutarse en ese mecanismo o puede ejecutarse ese delito justamente con respecto al presidente, ¿no? Entonces, eso lo saben todas las partes. Como primera conclusión, si bien es cierto, a nivel convencional existe el reconocimiento de delitos de lesa humanidad, convencionalmente hablando, y todos los estatutos, como hablamos del Estatuto de Roma, y a nivel de la Corte Interamericana y la Convención Interamericana, todo. Sin embargo, también se deben respetar ciertas garantías y en esos se fundamenta la seguridad jurídica, el principio de legalidad y la normativa interna. ¿Correcto? Entonces, por más que esté reconocido convencionalmente, si no estaba regulado de manera específica en nuestro país, no era posible, por más, repito, que se hubiera querido o haya estado o esté regulado a nivel convencional, no era posible condenarlo por delito de lesa humanidad. Exacto, y esto trae a colación un hecho de que inclusive antes de que se dé la sentencia se sabía que por precedentes internacionales, porque no es que esté regulado lo que voy a opinar en este caso, pero sí hay precedentes internacionales que no se concedan indultos cuando se cometen delitos de lesa humanidad. Entonces digamos que ese es el gancho, ¿no? Yo indico o reafirmo, sustento que se ha cometido un delito de lesa humanidad y por lo tanto con eso impido de que pueda existir un indulto por cuestiones humanitarias. Entonces, digamos, para cierto sector puede ser conveniente el que se reafirme, aún no estando en la sentencia, sí, aún siendo que el principal vocal que habla sobre que condenó justamente al expresidente Fujimori indique que tampoco son delitos de lesa humanidad, pero aún así es beneficioso para ellos el indicar de que justamente existiría, de acuerdo a casos análogos ante obviamente el sistema interamericano y el sistema europeo, para que obviamente de esa manera se pueda condicionar o se pueda desprestigiar un posible indulto. ¿Cómo se logró? Delitos. ¿Cómo se logró sí, finalmente? Porque a propósito que acaba de hablar del indulto, sabemos que el indulto es una gracia, facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, históricamente viene, como sabemos, del perdón, la monarquía, y se dio el indulto a Alberto Fujimori. Y se usó, como bien señalas, este tema de la lesa humanidad para magnificar o escandalizar
el indulto del por qué no se pudo haber dado y finalmente terminó anulándose. La pregunta es, ¿se desnaturaliza el sistema democrático, la administración de justicia, incluso la facultad exclusiva del Ejecutivo de dar esta gracia como es el indulto, al manipular con información que no es tan exacta como estamos hablando en estos momentos? Sí, antes de la respuesta precisa, y lo que se puede indicar es de que dentro del procedimiento, por cierto, dentro del procedimiento a Alberto Fujimori nadie discute que es una sentencia que marca un precedente enorme, inclusive para otros países. Se recoge, por ejemplo, de los antecedentes de cuando se juzgó en Argentina a Videla, se recoge esos antecedentes. Es una sentencia que tiene una fundamentación de la teoría de la autoría mediata pulcrísima, que habla sobre también el contexto en el que se vivía y de acuerdo a esas condiciones también obviamente los trata de explicar lógicamente para influir dentro de la sentencia. Así que nadie discute la sentencia, por cierto, está bien dada y la condena pues inclusive ha sido ratificada y después por más que haya habido habeas corpus nunca ha sido modificada, ¿eh? Pero a lo que vas con respecto ya al tema de la ejecución en cuanto al indulto, lo que nosotros podemos indicar es que sí, eso ha permitido el que procedimentalmente se hayan dado algunas acciones por lo menos dudosas, digamos, ¿no? Porque por medio de una supervisión, por ejemplo, se anula un indulto o se obliga a que la justicia ordinaria abra un expedientillo de control convencional, cuando ese expedientillo o esa nomenclatura no existe en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Después de eso, se anula el indulto por medio con posterioridad de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018-19, si no mal recuerdo, es de que se anule esa sentencia y se ordena para que la Corte Suprema expida otra sentencia. Pero nuevamente se recurre a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dispone de que ese fallo del Tribunal Constitucional sea nulo. Lo curioso ahí, y hablando procedimentalmente y de manera técnica, es de que no se había agotado la vía, que es cuando se aplica la justicia internacional, es cuando se agota la vía interna. Y lo que había dicho el Tribunal Constitucional no es de que se convierte en inocente Fujimori de la noche a la mañana, no, lo que indica el Tribunal Constitucional, lo que indicó en ese momento es que se anulara el fallo y que se vuelva a justamente revisar, o sea, la justicia ordinaria todavía no había culminado. No había culminado. Pero aún así... ¿Una intromisión de la comisión? Yo creo que sí, mucho más si es que se criticó mucho de parte justamente de muchos autores aquí a nivel nacional, se criticó bastante de que ese fallo del Tribunal Constitucional tenía 9 hojas solamente, de que obviamente afectaba, no había considerado los hechos de lesa humanidad. Califican la calidad del fallo por peso, por hojas. Por hojas, cuando ¿no? Se olvidan que existen tesis de las más significativas, aplaudidas y desarrolladas de manera científica y académica de 90 hasta 60 páginas. Exacto. Y mucho más si es que la resolución de supervisión de la Corte Interamericana también tenía 9 hojas. Y en su extremo nunca desarrollaron el control convencional, no desarrollaron este principio de supletoriedad. Entonces, innegablemente que si vamos a criticar en esos parámetros, pues serán repetidos por la resolución de la propia Corte también, ¿no? Pero lo que sí acontece es que la Corte ahí, a mi punto de ver, mantuvo una resolución no tan calibrada con respecto a lo que sí se habría marcado a las posibilidades o competencias que ellos tienen, innegablemente, ¿no? Sobre el indulto, al ser una competencia exclusiva y una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, al momento de otorgarse, ¿esto adquiere la calidad de cosa juzgada? En ese aspecto, lo que tendríamos que decir es de que si bien obviamente es una facultad del presidente de la República, ¿no?, constreñida en el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y que cotidiana e históricamente se ha dado con la sola manifestación o voluntad del presidente de la República, pues venido ya justamente a la actualidad y de acuerdo a las nuevas corrientes y obligaciones que se tienen con respecto al derecho y a las corrientes que existen en la modernidad, es de que no puedes pedirse un acto de tal magnitud y de tal importancia sin que exista motivación. Pongo un ejemplo. El caso del asilo, anteriormente también era una facultad directamente de un Estado, pero Uruguay, por ejemplo, en el caso del asilo, el expresidente Alan García se vio obligado a motivar justamente, en este caso el rechazo, ¿verdad? Pero se vio obligado a motivar porque es una tendencia actual el que para que no haya arbitrariedad
y existe una suerte de explicación social o fundamentación jurídica y contextual, tiene que motivarse una resolución. Mucho más si estamos en un Estado de Derecho y mucho más si es que la propia Constitución Política del Perú conmina, de acuerdo inclusive a la cláusula abierta que existe, conmina a que todo acto de cualquier funcionario que sea, de mayor a menor grado, tiene que estar justamente regido en la normatividad y en los hechos. ¿Y eso no significaría otorgar un poder desmedido al Poder Judicial, un activismo judicial? ¿No se podría entender como ingresar a interferir decisiones únicas y exclusivas del Poder Ejecutivo? Porque al final, sí. al final todo va a terminar decidiendo el Poder Judicial. Esa es una buena pregunta y qué bueno que lo hayas tocado en el sentido de que las soluciones que a veces se dan en el Perú acá, tratando de reflejar lo que también se viene dando en otros países o en la doctrina europea, se copia mal, ¿no? Porque aquí se toma bajo un sobreactivismo que inclusive a veces jueces de primera instancia tratan de contradecir facultades constitucionales del Parlamento, que nos guste o no, son facultades que están en la Constitución. Eso es innegable, pero para eso hay controles y yo creo que los controles provienen de las directrices que puedan dar los máximos organismos en tema jurisdiccional como el Tribunal Constitucional, normas que pueda dar el propio Parlamento y también obviamente precedentes que se vayan marcando. ¿Sabe por qué existe este hecho de enviciamiento que existe sobre el activismo judicial? Existe porque como son noticias o digamos modelos novedosos de poder fundamentar y que todo esté bajo control jurisdiccional difuso, es de que muchas veces se malinterpreta. Y obviamente el juez cree que está encima inclusive de poderes constituidos o de facultades constitucionales. Lo que habla Dworkin, el juez Hércules, ¿no? Exacto, Ronald Dworkin. Entonces, exacto. ¿hasta qué punto vamos a tolerar jueces Hércules? Exacto. Y eso es un defecto. Eso es un defecto porque no puede ir más allá de lo que sus facultades le permite. Es más, hay temas competenciales que se deberían delimitar. Por ejemplo, en el caso del incidente que se formó de control convencional para analizar el indulto del expresidente Fujimori, no debió haberse ido a la justicia ordinaria. Lo que debió haberse analizado el control convencional es por medio de una acción de amparo ante un juez constitucional. Ese era el camino. Esa era la vía. Claro, por eso hablamos, y a mí me sorprende, y la pregunta natural es del Poder Judicial siendo un poder del Estado y no una institución como el Tribunal Constitucional, garante de la Constitución y de las garantías constitucionales y que todas las normas respeten y se interpreten conforme a la Constitución. Entonces creo que ellos son los más idóneos en analizar estos temas y no el Poder Judicial para no confundir estos roles, ¿no? Mucho más si estás hablando de derechos fundamentales en conflicto, ¿no? Y de derechos fundamentales que a futuro en un pronunciamiento van a marcar una suerte de directriz o derrotero en los criterios que se vayan a fundamentar en decisiones jurisdiccionales futuras. Es innegable, ¿no? Y sobre todo que todo el aparato y la estructura del Estado se tiene que fundamentar y desarrollar en base al respeto a la Constitución. Sí, entonces, la Constitución y el Tribunal Constitucional, pues creo que tiene mayor legitimidad y la tiene para poder intervenir y analizar y decidir y marcar la pauta sobre estos casos, para no desnaturalizar al Poder Judicial, quizás para evitar que tengamos jueces Hércules y este activismo judicial y se termine desnaturalizando, porque al final podemos llegar al punto de que van a estar gobernando el Poder Judicial, los jueces del Poder Judicial, porque tienen decisiones tan importantes en sus manos. Hay libros incluso, ¿no?, sobre el poder de los jueces dentro de la democracia. Y si bien se le puede dar las facultades, nadie lo niega, al contrario. Creo que inclusive muchos de los jueces, tanto a nivel ordinario como internacional, le han hecho un enorme favor a la democracia con muchos fallos. Hay que tratar de resaltar que el caso Barrios Altos y La Cantuta, caso Pensionistas versus Perú, ¿no?, esos casos han servido de ejemplo a nivel internacional con respecto a la motivación y a nuestra realidad también. Pero también hay que reconocer que en muchos de esos casos hay defectos procedimentales, como también hay abusos de las facultades que ellos puedan tener, ¿no? Entonces creo que ese es el punto medio para tratar de emitir una crítica y para tratar de hacerles ver de que también puede existir análisis y crítica constructiva con respecto a algunas facultades sobredimensionadas que pueden venir tomando, ¿no? Correcto. Y ahora, para ir terminando, que es importante tocar y saber tu opinión sobre este caso que también ha generado mucha polarización en nuestra sociedad, sobre el caso denominado esterilizaciones forzadas. Hace poco, hace unos días,
el expresidente Alberto Fujimori ha vuelto a declarar sobre este caso que inicialmente fue archivada y nuevamente se ha reabierto. Aquí hay un libro muy interesante de una autora que analiza de mi punto de vista de manera muy profesional y objetiva el caso de las esterilizaciones forzadas, porque ella estaba haciendo unos estudios, una investigación en Estados Unidos y sacó este libro, ¿no?, que se llama La verdad y una mentira, de María Cecilia Villegas. Y ella señala por qué es la verdad y una mentira, porque se generó toda una corriente de opinión para magnificar este caso de que hubo 300.000 casos de supuestas esterilizaciones forzadas, cuando realmente, como ella dice en su libro, solamente hubo menos de 100 casos documentados por la Defensoría del Pueblo. Y ella hace una distinción muy importante que me gustaría tu opinión sobre, que ella dice no fue una política de Estado, sino fue un programa de salud, que es muy distinto. Y un programa de salud siguiendo los lineamientos de las Naciones Unidas de 2 conferencias, el del Cairo del 94 y de Beijing del 95, donde se debatía dar mayor libertad, autonomía a las mujeres para que escojan métodos anticonceptivos. Una de ellas era el ligamento de las trompas, ¿no?, que es lo que finalmente se hace con las esterilizaciones forzadas. Entonces, eso se trajo aquí al Perú, se trató de implementar como programa de salud, más no política de Estado. ¿Por qué resalto esto? Porque al decir que es política de Estado, que después posteriormente Toledo lo reconoce por una conveniencia política, claro está, porque de esa manera se da a entender que desde el Ejecutivo, encabezada por el presidente de la República, se habría dirigido eso con intención de ir a esterilizar a las mujeres en contra de su consentimiento. Porque si es una política de Estado, viene desde el más alto poder político. Pero si hablamos de un programa de salud, cambia la cosa. Entonces, ¿cuál es la distinción de que no sea una política de Estado y sino un programa de salud en estos temas de métodos anticonceptivos? Sobre estos casos se logró que el caso de Alberto Fujimori obviamente está compelido a la extradición de Chile, recordemos, ¿no? Entonces sí se logró traer acá el caso debido a que había cierto insumo, ciertos indicios, pero dentro del procedimiento se va a discutir lo que tú mencionas, ¿no? Si verdaderamente era un programa o si nada más justamente era una política de Estado como tal, ¿no? Para que exista una política de Estado, pues tendría que estar en planes, en planes de gobierno, en planes sectoriales, ¿no? Tendría que obedecer a toda una estructura. ¿Sabes? Aparte de lo que mencionas, que va a ser bueno que se esclarezca justamente el procedimiento, va a ser muy interesante para el campo teórico el que también se analice la autoría mediata en este caso, porque no podríamos analizar la autoría directa, ¿verdad? Ni la autoría, ni instigación. Correcto. Y yo creo que va a haber una dificultad ahí para la Fiscalía, porque, por ejemplo, en el caso Barros Altos y La Cantuta, sí estaba más o menos diseñada la autoría mediata, ¿no? Estaba diseñada en el sentido de que había, pues, documentos que certificaban felicitaciones, recomendaciones, impulsos sobre, obviamente, el destacamiento para el militar, ¿no? Pero en el caso actual, como tal, va a haber una dificultad porque pues tendría que acreditarse indicios de soporte técnico fuertes, objetivos, para acreditar que Alberto Fujimori no solamente conocía, sino que impulsó, conoció y tenía el manejo de la voluntad de los que, porque eso te obliga, la teoría de la autoría inmediata, el manejo de la voluntad de los que al final obviamente ejecutaron estos delitos, ¿no? Esto es muy interesante porque con el invitado anterior analizábamos esto, justamente en el tema de la condena de Barrios Altos y La Cantuta y esta autoría inmediata, como bien señalas, el dominio de la voluntad, el autor detrás del autor y todo lo que se sabe en la doctrina penal. Hubieron 2 razones jurídicos importantes en la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta. Como bien señalas, desde el aspecto probatorio, indiciario, porque no se pudo determinar de manera una decisión directa del expresidente Alberto Fujimori para ejecutar esos asesinatos, pero sí periféricamente, como bien dice la felicitación y todo esto. No son una prueba directa que él esté ordenando, pero sí sirvió periféricamente desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista dogmático penal de la parte general, en este caso de la autoría inmediata. Juntadas las 2, sustentó la condena. Y esto más o menos va a pasar aquí. Y lo que hablábamos, ese es el reto que tiene la Fiscalía para poder justamente vincular si efectivamente el expresidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento y dominio, como bien señala, de la voluntad de las personas que finalmente ejecutaron, ¿no?, estas esterilizaciones forzadas, porque si no, esta investigación no va a tener ningún fruto.
Pero ¿por qué también quisiera mencionar, se hace mención a una política de Estado o programa de salud? Porque esta autora que mencioné baraja el siguiente argumento para derribar todo lo que se ha venido sosteniendo como política de Estado. Dice, miren, las esterilizaciones forzadas, según las investigaciones que ella ha hecho y está documentado, vienen dándose desde los años 70, 80, y además se dieron posterior al gobierno de Fujimori, Valentín Paniagua y Toledo. Entonces, o es política de Estado, como se pudieron dar antes y después al gobierno, o es que estamos frente a una debilidad institucional en el tema de la salud, porque ella explica y dice finalmente las decisiones, quien tomaban de esterilizar o no, porque incluso habla de que hubo cobros de dinero, ¿no? Fueron de los médicos, ¿no? Porque ellos son los que finalmente tenían ese dominio del hecho, como se llama en materia penal, ellos tenían ese dominio del hecho para poder decidir ejecutar o no en contra de la voluntad de una determinada mujer, de esterilizarla en contra de su consentimiento. Hay un hecho teórico ahí que lo recalcas y que sí técnicamente va a haber un esfuerzo también por explicarlo, ¿no? O van a tener que ingresar a ese ámbito, tanto la Fiscalía como la Defensa, es que es una política de Estado y que es un programa, ¿no? La política de Estado incluye, porque está dentro, así es reconocido justamente dentro de la propia Constitución, influye en políticas a largo plazo, ¿verdad? En políticas que sobrepasan justamente los gobiernos transitorios o de turno, ¿verdad? Y otra cosa es justamente lo que tú mencionas, que es un programa, para lo cual también obviamente se crean algunos reglamentos, directivas, pero los programas constituyen lo que en un futuro es una política. O sea, la política de Estado impulsa o crea programas. Eso va a tener que demostrarse si es que existe verdaderamente esa vinculatoriedad, ¿no? Y aparte de si existe esa vinculatoriedad de una política con un programa establecido, yo recalco el de que obviamente la teoría de la autoridad inmediata acá va a ser necesario tratando de diferenciar lo que sucedió justamente en el caso de Barrios Altos, donde sí era demostrativo porque había pues mandos medios, porque aquí el mando medio pues tendríamos que indicar quién sería, ¿no? El mando medio, es el que tenía dominio de la voluntad, es el que tenía obviamente también dominio del resultado al final. Obviamente va a estar complejo, mucho más si este caso ya tiene bastantes años, ¿no? Evidenciados. Ahora, yo lo que sí también quiero recalcar en estos temas es de que para que pueda reconciliarse el país, es necesario que se hable desde la objetividad, ¿no? Porque muchos de estos casos se tratan de propagandizar de manera conveniente para ciertos sectores o negar también para otros sectores, honestamente, y eso no le hace bien al país, ¿no? Para que Alemania resurja después de la Segunda Guerra Mundial, para que Italia resurja después de la Segunda Guerra Mundial, existió lo que es un sinceramiento justamente de lo que había sucedido en la historia, sin enviciamientos o aprovechamientos de ciertos sectores, sino un sinceramiento, y de acuerdo a ello se establecían, ¿no?, nuevas formas de actuación, ¿no? Se repotenciaban sus propias instituciones. Y para eso supuestamente tenía que haber servido la Comisión de la Verdad. Sí, pero hemos visto que bueno, a futuro, no es que obviamente sus conclusiones no hayan sido hasta cierto punto objetivas, quizá lo son, exacto, pero digamos que a futuro ha creado mayor conflicto, ¿no? Y eso también se evidencia, o sea, es palpable. Más aún los intereses políticos, como señalas, y más allá de la objetividad, pues en este caso de las esterilizaciones forzadas, esta autora que cité del libro señala que en un inicio este programa de salud como métodos anticonceptivos para la mujer fue apoyada por la izquierda, obviamente tenía una rotunda oposición de la Iglesia Católica y de la derecha conservadora, pero que finalmente cuando se trató de lapidar a Alberto Fujimori, pues hubo una suerte ahí de comulgación de intereses o ideologías en este aspecto de la izquierda y la derecha conservadora. Con esto no queremos decir, y siempre recalcamos en este programa, que nosotros no estamos haciendo ninguna suerte política, no somos fujimoristas, ni nada por el estilo, sino lo que queremos, como bien dice nuestro invitado, es analizar la información desde un punto de vista objetivo y profesional. Para ir terminando, William, una pregunta y respuesta muy rápida, porque me interesa tu opinión sobre el último pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de los sucesos de conflicto social que hemos vivido después de la caída, ¿no? Bastante lamentable del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 y todas las protestas que se han dado en diciembre y enero, sobre todo
los más fuertes, los que ha tenido más convulsión social y que la Corte se ha pronunciado. La pregunta clara y concreta es, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que hubo una ruptura del orden constitucional. ¿Es correcto calificarlo así o fue un golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo? Sí, el informe tiene algunos vacíos sobre descripción de hechos. En algunos extremos está bastante documentado, inclusive con información del propio Estado, mayormente con respecto a las personas fallecidas, que es un hecho innegable, objetivo. Y está muy bien que se dé un informe de ese tipo, que es casi una suerte de revisión a instancias mayores. Lo que no es tan provechoso para los Estados es de que existan esos vacíos o esos saltos justamente al momento de analizar lo acontecido, ¿no? Se hubiera esperado que de una u otra manera también haya o exista un pronunciamiento sobre el caos que se propició desde el 7 de diciembre. Se hubiera esperado que sea mucho más contundente en algunos casos. Por ejemplo, si uno revisa el caso Barros Altos y La Cantuta, es abiertamente expreso que diga de que hay un golpe de Estado o que hubo un golpe de Estado en la época de Alberto Fujimori, pero en el caso pues del presidente Castillo o el expresidente Castillo, no hay una referencia como tal, ¿no? Y la Corte, aparte de este informe, ha tenido conductas que, por desgracia, han ido desacreditando su propia organización. El haber apoyado en algún momento, por medio de su consejo, a la gestión de Pedro Castillo, sabiendo que estaba infringiendo derechos fundamentales como la transparencia, la libertad de comunicación, pues es una carga que en algún momento les va a pasar factura, o si no ya les está pasando factura. Una de las obligaciones de cualquier instituto internacional o institución internacional es legitimarse, ¿no? Es ganarse el respeto de cada país al cual justamente va sujeta su decisión. Y en este caso, pues en el caso del presidente Castillo, como también cierto sector político de la sociedad, tiene una herencia un poco dolorosa, ¿verdad? Están pasando por fracturas un poco tristes establecidas en ese sentido, ¿no? Correcto. Pero técnicamente hay vacíos que deberían haber sido completados. Y lo otro, en las conclusiones, son programas, es cierto de que no son vinculantes, eso lo ha establecido, lo sabe la propia convención, son directrices a ejecutar, y yo creo que lo que cabría es una absolución del gobierno, porque muchas de esas directrices, por más que sean recomendaciones, el gobierno debió haber emitido una respuesta muy pasivo, a ese ¿no? informe. Muy pasivo este gobierno dirigido por Dina Boluarte, porque si estamos claros con los argumentos, como tú lo estás señalando de manera muy lúcida, no podemos dejar que una institución, por más internacional y convencional y que sea la que lidera los estándares del respeto de los derechos fundamentales, también no quiere decir que no se puede equivocar. Y el Estado, en este caso, debería haber, como bien ha señalado, absolver estas cosas, porque en este caso, en el informe, también otro aspecto muy importante, cual abogado o ciudadano que revisa y analiza la decisión, si está bien fundamentado o no las razones, ¿no? En este caso, la razón del informe, pues se advierte que se ha atrevido a calificar, si bien de manera condicional, que se habrían ejecutado de manera extrajudicialmente, ¿no? Se habrían dado ejecuciones extrajudiciales, pero cuando se trata del daño a la propiedad privada y además el propio informe demuestra que ha estado documentado porque tiene pericias forenses y todo sobre algunos también muertes en el caso de las Fuerzas Armadas y demás, y no por el impedimento de una ambulancia y muerte de 2 bebés, ahí sí no lo califica, simplemente los narra de una manera informativa y ni siquiera con la condicional que lo hace para el otro frente, lo hace. Bueno, son información objetiva, repito, profesional, que nosotros le brindamos para que el público pueda sacar sus propias conclusiones. Aquí no hacemos ninguna apología a ninguna ideología, no tenemos ningún tinte político, lo que tratamos de ser es netamente objetivos y profesionales. Muchas gracias, William, gracias a ti, Hugo, por muy haber gentil, aceptado a ti y la a tu invitación. equipo. Muchas gracias, Mati, muy gentil. Gracias, hasta luego. Bueno, terminamos el programa, nos vemos hasta una próxima edición. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Hasta la próxima.